Vamos a dejarlo solo así porque así vamos avanzando con el resto. En el artículo 35 del Código de Comercio vamos a encontrar las prohibiciones, por ejemplo, prohibido distribuir utilidades no obtenidas. Esto quiere decir de que si las utilidades realmente no se han obtenido como tal y son algo que va a ser a futuro, no se puede distribuir entre los socios. También la distribución de utilidades acumuladas, la responsabilidad solidaria de los administradores y socios. En el artículo 39 vamos a ver el uso indebido del patrimonio o nombre de la sociedad. Por ejemplo, un socio no puede usar de manera indebida el nombre de sociedad. Por ejemplo, bueno, yo voy a usar el nombre de la sociedad para poder solicitar un préstamo en este banco, pero el préstamo es para temas personales y no tema de la sociedad, entonces eso está totalmente prohibido. También la prohibición de ejercer industria que distraigan las obligaciones hacia la sociedad, era lo que les había dicho. Por ejemplo, el socio industrial no puede estar en dos actividades que sean similares porque puede haber algún tipo de conflicto de intereses. Prohibición de participación en empresas análogas o competitivas, era lo que estábamos estableciendo de los socios industriales. Vamos a ver más elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales tenemos el patrimonio y el capital. Entre el patrimonio tenemos los bienes, derechos y obligaciones, mientras que el capital vamos a tener la cifra o expresión de valor que va a ser la que se va a dar a la sociedad como tal. El patrimonio social es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa o sociedad, mientras que el capital social es un monto total de dinero o bienes que los socios o accionistas de una empresa han aportado para constituirla y se utiliza como base para su funcionamiento. Recordemos que el capital va a ser lo que va a dar inicio al funcionamiento de esta sociedad o de esta empresa como tal, para que pueda comprar, vender, dependiendo cuál va a ser el objeto como tal de esta empresa. Las normas que aseguran la efectividad del capital social. Recordemos de que la sociedad lo que busca obviamente es la permanencia en el tiempo, por lo tanto van a haber normas que van a proteger el capital social. ¿Con qué fin? Con el fin de que no venga alguien y que cree una sociedad, bueno, vamos a crear una sociedad con 2 millones de quetzales y que la gente vea que tiene 2 millones de quetzales, entonces pueden cumplir obligaciones de 200, 300 mil quetzales, pero después de constituirla sacamos el capital social y lo bajamos a 50 mil quetzales. Entonces ahí podríamos hacer algún tipo de estafa o buscar algún tipo de favorecimiento de que no es el correcto. Entonces, las normas que aseguran la efectividad del capital social, tenemos el artículo 27 del Código de Comercio que establece la obligación de justipreciar. Recordemos que si vamos a aportar a algún tipo de bien que no va a ser dinerario, se tiene que justipreciar. ¿Qué es justipreciar? Es que le pongamos un valor determinado, que hagamos un avalúo, que se determine cuál es el monto monetario como tal que tiene ese bien, y obviamente en la escritura social ahí aparece que el aporte va a ser el bien inmueble, pero que se justiprecia en el valor X. El artículo 71, 81 y 89 del Código de Comercio va a establecer las obligaciones de las sociedades no accionadas de tener aportado 100% de capital al constituirse. Las sociedades que no van a ser accionadas tienen que tener el 100% del capital al momento que se van a constituir, mientras que las sociedades accionadas tienen que obtener el 25% del capital suscrito como tal. ¿Por qué es la necesidad de esta norma? Porque, por ejemplo, a veces hay socios que dicen, bueno, yo voy a aportar 500,000 y al final él tiene la obligación de aportar el 100% de estos 500,000 si la sociedad no es accionada. Por ejemplo, una sociedad colectiva, yo como socio tengo que aportar los 500,000 desde un inicio. Ahora, si es una sociedad accionada, por ejemplo una sociedad anónima, entonces yo tengo la obligación de aportar el 25%. Si yo voy a aportar 1,000,000, yo tengo la obligación de aportar el 25%, que sean 250,000 quetzales, y si la sociedad se va a constituir por 2 millones, entonces al final tendría que ser por medio millón que tenga el capital inicial o suscrito de esta sociedad. Artículo 30 establece la responsabilidad subsidiaria de los socios que van a ser ilimitados. El artículo 88 va a establecer de que las sociedades anónimas deben constar el monto del capital autorizado. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos sociedades anónimas, que es capital inicial, capital suscrito, capital autorizado, pero ahorita solamente vamos a ver la teoría general. El artículo 35 establece cuáles son las prohibiciones de distribuir utilidades no causadas, ya lo vimos hace un par de minutos. Artículo 36 va a establecer la obligación de las reservas. Recordemos que las reservas es, por así decirlo, lo que la sociedad debe de guardar para cualquier imprevisto, cualquier emergencia. La reserva legal establecida en el Código de Comercio es de 5%.
Ahorita vamos a ver el tema de reservas rápido. Normas que aseguran la integridad del capital. Está el artículo 15, 16, 17, el 206, el 211 del Código de Comercio, que va a establecer la modificación del capital social, que todo esto debe de ser en escritura pública. Si yo voy a modificar mi capital social, debe de constar en escritura pública y debe de inscribirse en el registro mercantil. Artículo 203 del Código de Comercio, la modificación del capital social debe ser resuelto por el órgano correspondiente en cada sociedad. Y el 205, que establece que no pueden otorgarse escrituras públicas que impliquen aumento de capital social en las sociedades de responsabilidad limitada. Reservas. Rápido vamos a ver el tema de reservas, ya son las 7 y 6, pero pues vamos a avanzar un poco en el tema de reservas. La reserva es la cantidad o son los fondos que la empresa va a retener para poder cubrir necesidades futuras, contingentes o algún tipo de inversión. Podríamos decir que si lo comparamos en tema de sociedad con un tema personal, para que logramos tener la analogía, por ejemplo, yo como persona vengo y digo, bueno, voy a reservar el 10-15% de mi salario mensual para poder cubrir cualquier tipo de emergencia. Supongamos que yo no tengo seguro, no tengo seguro médico, no tengo seguro de vehículo, entonces voy a ahorrar ese porcentaje por si sucede algún imprevisto, o voy a ahorrarlo para poder invertirlo. Similares con las sociedades, por ejemplo, si puede haber algún tipo de imprevisto, que si la sociedad se dedica a transporte y se queman sus camiones y el seguro no los cubre, entonces obviamente esta reserva va a servir para poder comprar otro camión nuevo y poder que siga operando la sociedad. Entonces la reserva legal es la cantidad mínima que la ley exige a una empresa que debe de retener para su beneficio. El Código de Comercio determina que es el 5%, eso lo encontramos en el artículo 36-37 del Código antes mencionado. La reserva estatuaria son las reservas establecidas en la escritura social. Recordemos que la ley nos establece que el 5% es el mínimo, pero en la escritura social podemos decir, bueno, no, dejemos como reserva el 10%, porque por el riesgo que pueden correr nuestros camiones, mejor dejemos el 10%. Entonces, esta es la reserva estatuaria, se conoce como reserva estatuaria porque va a estar en la escritura social. Ahora, las reservas voluntarias son las que no constan en la escritura social, ni tampoco están en la ley como tal. Entonces, sino que son reservas voluntarias que se realizan y se pueden hacer por medio de una asamblea como tal. Aquí lo que impera en las reservas voluntarias es la autonomía de la voluntad de las asambleas. Y las reservas para amortización, que estas son fondos que se reservan específicamente para cubrir ya sea depreciación de activos, el pago de alguna deuda, pero el tema de reserva de amortización es que va a ser específico para algo en concreto, mientras que las reservas, la legal, estatuaria y voluntaria, va a ser para cualquier tipo de necesidad o de urgencia que se tenga. Pérdidas de capital. ¿Qué sucede si la sociedad pierde capital? Según el artículo 237 del Código de Comercio, si la pérdida es mayor del 60%, se disuelve y se liquida la sociedad. ¿Qué es disolver? La sociedad se crea, está acá, la disolución, se van los socios, se termina la sociedad, se da por concluida la sociedad. Eso es disolver una sociedad. Y se liquida. ¿Qué se va a liquidar? Por ejemplo, la sociedad se inició con 1 millón, pero al final ya solamente tiene 100.000 quetzales, se van a liquidar estos 100.000 quetzales y se va a repartir a los socios. Aumento y reducción de capital social. El artículo 203 del Código de Comercio establece que hay una obligatoriedad de resolución del órgano en específico para que se pueda reducir o aumentar el capital social. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, recordemos que están constituidas conforme al Código de Comercio y por lo tanto adquieren su propia personalidad jurídica. Recordemos que adquieren la capacidad de que la sociedad pueda contratarse por sí misma, no requiere de una persona física. Obviamente sí el representante legal, pero la sociedad puede obligarse de manera autónoma como tal. Tipos de sociedades mercantiles en Guatemala tenemos, ya lo habíamos dicho, colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita por acción, sociedad de emprendimiento, que esta la vamos a encontrar regulada en el artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. La constitución de sociedades, las sociedades deben constar en escritura pública, exceptuando la de emprendimiento. Estamos todas las demás sí en escritura pública. Aportaciones, las aportaciones de los socios pueden ser dinerarias o en especie y pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de mayor trámite, sino que simplemente nosotros en la escritura social decimos, bueno, este carro yo lo aporto a la sociedad está totalmente inscrita,
ese carro ya pasa a formar parte de la sociedad sin mayor trámite. Administración, recordemos que no siempre los socios van a ser los que van a administrar las sociedades, sino que tal vez los socios no tengan la capacidad de administración por tema de tiempo o por diversos temas, entonces van a dejar a alguien que va a ser a cargo de la administración. Los que van a administrar la sociedad pueden estar a cargo una persona o pueden ser varios los que administran la sociedad como tal. Pueden ser socios o no pueden ser socios. Y obviamente van a haber regulaciones específicas dependiendo de cada sociedad. Hay unas donde sí prohíbe totalmente a los socios que puedan ser administradores y hay otras que faculta obligatoriamente a los socios para que sean administradores. Estamos distribución de utilidades y pérdidas. La distribución de utilidades y pérdidas se van a realizar de conformidad con la escritura social y obviamente a falta de pacto específico se van a distribuir de conformidad con el artículo 33 y 35 del Código de Comercio. La disolución y liquidación, que era lo que decía, se disuelve una sociedad, es que ya no existe la sociedad, y se liquida es porque se va a pagar a los socios lo que queda de la sociedad. Por ejemplo, si quedaban 100,000 quetzales y los socios tenían 50% de acciones, se van a repartir 50,000 entre cada socio. ¿Estamos? Órganos de las sociedades, rápido vamos a ver este tema y ya con esto vamos a finalizar porque ya es hora para el próximo repaso de Derecho Mercantil 3. Órganos de la sociedad, vamos a tener órgano de soberanía, que va a ser la asamblea ordinaria y extraordinaria. Cuando hablamos de asamblea, imaginemos a los socios reunidos en un escritorio y tomando decisiones. Estas son las asambleas. La ordinaria es la que se hace anualmente y está regulada de conformidad con la ley, y la extraordinaria también está regulada de conformidad con la ley, pero esta puede ser en cualquier momento, puede ser para situaciones extraordinarias. Entonces, si hay algún tipo de contratación que necesitamos hacer un tipo de compraventa y esta decisión no estaba tomada dentro de la asamblea ordinaria, entonces se hace una asamblea extraordinaria para poder ver esto. Y también tenemos cuando una asamblea se denomina asamblea totalitaria, cuando están todos los socios y todos los socios están reunidos para poder tomar las decisiones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, y también en los artículos que les dejé está la regulación de esta sociedad, de este órgano de soberanía como tal, perdón. Órgano de administración. El órgano de administración va a ser el administrador único o el consejo de administradores, como les había dicho, van a ser los que van a tomar ciertas decisiones, los que se van a encargar de administrar la sociedad como tal. Y el órgano de fiscalización va a ser el órgano que se va a encargar de ver que se esté realizando las cosas como deben de ser. Se puede realizar algún tipo de auditoría dentro de la sociedad para ver si realmente los estados financieros son lo que dicen, para ver que no hay algún tipo de malversación de fondos. Entonces el órgano de fiscalización lo que va a realizar es que va a fiscalizar a la sociedad para que ésta pueda obviamente tener los fines como debe de ser y que no haya algún tipo de anomalía como tal. La representación de la sociedad, la representación la va a tener siempre dependiendo a quién se va a nombrar como representante legal de la sociedad, y esta se da por medio de un acta notarial de nombramiento. La representación legal faculta que los que tienen la administración o los representantes legales puedan actuar en nombre de la sociedad. Entonces, si yo le doy la representación legal a alguien para que pueda actuar en nombre de la sociedad, esta persona puede determinar cierto tipo de acciones de manera, obviamente, no a voluntad propia, sino que siempre tiene que ser de conformidad con lo que establece la sociedad, pero se puede obligar con otra persona, puede realizar algún tipo de compraventa. Entonces, al final, la representación va a ser, o el que va a tener la representación es el que se va a obligar con otros en nombre de la sociedad. Como les decía, el representante legal puede que tenga que acudir a los órganos de justicia si hay algún tipo de conflicto con la sociedad. También si se va a realizar algún tipo de compraventa de algún bien inmueble o algún tipo de arrendamiento, el representante legal es el que está facultado para poder obligar a la sociedad por medio de él. Y los requisitos para ser representante, primero en Guatemala, es que debe estar nombrado conforme a la escritura social, y también recordemos de que su nombramiento debe de estar inscrito en el registro mercantil. Entonces, el acta de nombramiento, su contenido debe incluir la identificación del representante, o sea, quién es el representante, el nombre completo, DPI, todos los datos, las facultades otorgadas. Por ejemplo, el representante puede tener facultad solamente para contratar empleados, y tal vez no para tipo de contrataciones de carácter compraventa de algún tipo de bien inmueble
de la sociedad, sino que puede ser específico o puede ser más amplio.